Bueno, vamos a continuar haciendo la otra historia. Mientras nos ilustrábamos y escuchábamos en las radios viejas, se decía en el éter, la palabra de Raúl Alfonsín. Y esta noche, en Mendoza, en los cines de Palmares, ocurre un acontecimiento importante, que es el estreno de un documental que se llama Raúl. Tenemos en línea al director, productor y otra serie de cosas, porque estas producciones por ahí cuestan mucho. Cristian Remoli, buen día. Gustavo Torres, primero el burro, y Alejandro Gil te saludan desde Mendoza. Buenos días, Cristian. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo andan? Muchísimas gracias por el llamado. Mucha expectativa ha generado esta película. Contanos, porque dicen que es una documental muy especial, que no tiene relator, que los relatores son los Contalo vos mejor, porque la verdad que yo me he enterado de rumores. Claro. No, nosotros la verdad es que cuando empezamos, bueno, en general, ¿no? Los documentales, nosotros veníamos produciendo documentales de deporte, hasta más o menos 2017, el último que hicimos fue uno de la generación K, pero nada, después nos dimos cuenta que estaba bueno empezar a contar una historia de Alfonsín, pero siempre los documentales preferimos que no tenga una voz en off, ¿no? Porque quiera o no uno, el que lo escribe, el que lo guiona o el que lo dirige, editorializa cuando pone una voz en off y pone su mirada. Por más que sea una escritura descriptiva, siempre creemos que está. Entonces, mejor que cuenten los testimonios, ¿no? Y vayan relatando la historia de los testimonios. Para eso tuvimos que hacer más de 60, ¿no? Tuvimos que laburar bastante. Pero bueno, yo creo que la historia se construye bien, se entiende. Y está también el acompañamiento de la cuestión visual, que es muy importante, ¿no? Cómo se va contando, desde el punto de vista no solamente de los archivos, sino desde el punto de vista de la composición. Nosotros estuvimos en Chascomús, dejamos un mural pintado que se va desarrollando en paralelo a que se va contando la película, pintadas con frases de Alfonsín. Bueno, fue un lindo desafío para nosotros. Cristian, seguramente recién antes de poner parte del tráiler que teníamos por acá que nos mandaste, se refería el marciano Moró a la figura de Alfonsín. Dice que Alfonsín, la primera intención era estabilizar la democracia, o sea, entregar el bastón a otro presidente civil, porque veníamos de muchos años de que los gobiernos elegidos democráticamente, con o sin proscripciones, duraban un par de años y otra vez un general presidente. Eso lo logró, a pesar de que el establishment lo mató con la cuestión económica, pero logró entregar el bastón a Menem. ¿Cuál es la sensación 35 años después, cuando has revisado archivos, has conversado con gente? ¿Cuál es la sensación que percibís que tiene la gente de Raúl Alfonsín? Bueno, muy diferente a las de hace 35 años. Yo creo que un poco la historia pone en su lugar. Claro, nos pasa a nosotros mismos. Nos pasa a nosotros mismos cuando analizamos. Yo creo que una cosa es estar en el 89 yendo a comprar un supermercado, que no haya azúcar, que las cosas aumenten por día un 15, un 20%. Me acuerdo yo de ir al kiosco a comprar cigarrillos a mis familiares y que me daban siempre, como si ahora fueran 40 pesos más. Eso lo tengo muy, muy presente y eso queda en la cultura, te queda grabado en la cabeza, no se te va nunca más. Pero bueno, yo creo que la comprensión de lo que atravesó Alfonsín, más una reivindicación que ha visto de diferentes partes del arco político, hacen que la mirada sea otra. Yo, a ver, por un lado creo que es una reivindicación justa, porque creo que se ha logrado entender parte de las circunstancias que debió atravesar Alfonsín. Primeramente, más allá de la cuestión económica, Alfonsín gobernó con un revólver en la cabeza a los 6 años, no tengo duda de esto, o sea, porque Alfonsín, los militares que dejaron el poder, dejaron la Casa Rosada, los ministerios, los canales de televisión, no es que se exiliaron, se fueron a vivir a Suecia, se fueron a los cuarteles, los jueces siguieron siendo los mismos, las fuerzas de seguridad siguen siendo las mismas, o sea que la estructura estaba endeble. El desafío de entregarle por primera vez a un presidente de otro partido político el mando presidencial, que era algo inédito en el siglo XX, no había ocurrido nunca. Yo ahí, Cristian, te quiero interrumpir un segundo. Yo creo que hay un hito. El día que firma el decreto autorizando a
a que los jueces de segunda instancia de los procesos de los militares sean civiles es un paso gigantesco. Sí, claro, es una epopeya eso. O sea, que jueces civiles, que llegaran los tipos que tenían poder de vida sobre la gente y se tuvieran que parar porque entraban los jueces civiles, eso realmente... Sí. Ahí, digamos, es un símbolo muy fuerte porque es el final de la impunidad. Correcto. Y eso yo creo que es lo que marca un quiebre en la historia argentina, porque lo que instala Alfonsín es eso, o sea, ahora no te podés subir al poder por un golpe, porque vas adentro y la pagás. Claro. Ese fue el mensaje, con todos los claroscuros que hubo, digamos, porque de verdad que Alfonsín calzaba al león en la selva. Eso la verdad que es, digamos, es algo como muy importante. Después está todo lo otro, ¿no? Toda la cuestión económica, las corporaciones, en ese momento no se llamaba commodity, se le decía el cereal, digamos, sí, estaba sí. por el piso. Y bueno, todas las piñas que fue recibiendo después, creo yo, entre el 86 y el 87, yo creo que el quiebre es Semana Santa, ¿no? Creo que en eso coincidimos todos. 87. Ahí ese día se consolidó la democracia. Claro. Pero ahí hay yo creo que en las elecciones del 87, ahí hay un quiebre, ahí él pierde como parte importante del poder, ahí se acaba un poco la magia, tiene que empezar a negociar, y el peronismo ve que ya las fuerzas del radicalismo no son las mismas, ancla su liderazgo, como no tenía un liderazgo definido, no estaba definido. El liderazgo era a partir de los sindicatos, a partir de los gremios, la figura de Bobalini, no descubrimos nada, es muy fuerte, y ahí se empieza a resquebrajar el poder de Alfonsín, y viene como el otro Alfonsín, ¿no? Que es el Alfonsín que se enfrenta con todo, o casi con todo, ¿no? Así que bueno, la verdad que yo creo que el tiempo, además de poner las cosas en su lugar, yo creo que el tiempo nos muestra que Alfonsín fue en algún punto un estratega. Yo creo que lo fue, por ejemplo, no solamente con el hecho de la consolidación de la democracia y saber que lo más importante era entregarle la banda presidencial a Menem, fue algo que en el documental está, que él empezó a pensar la transición cuando pierde las elecciones del 87, porque ve que se queda sin poder, entonces empieza a decir, bueno, ahora por ahí es el peronismo, ¿no? Y hay que sentarse a hablar con los líderes del peronismo, por eso se acerca tanto a Cafiero, que tiene un gesto extraordinario en Semana Santa, y hay un funcionario de Alfonsín que dice, estuvimos tan cerca de eso que yo llegué hasta llevarme las cosas del escritorio. Wow. O sea que... digamos, épocas difíciles. Fue muy difícil. Abordás también en la... sí, perdón. No, terminás. No, quería decir algo en referencia a la capacidad, que es algo para acompañar un poco lo de Moró, el audio de Moró. Yo creo que Alfonsín también vio lo que iba a pasar, por ejemplo, con el peronismo después de la muerte de Perón. Y él lo vio antes del regreso de Perón. Creo que el armado de Renovación y Cambio, que es una línea rupturista dentro del Partido Radical, muy rupturista. Recordemos que algunos radicales como Frondizi, cuando Alfonsín hablaba de las mayorías nacionales, le decían que era comunista, ¿no? Sí. Digo, para ver hasta dónde. Bueno. Y recordemos que Tosco le ofreció una fórmula presidencial a Alfonsín después de que pierde las internas con Balbín en el 72. Digamos, tenemos que buscar mucho para ver qué había a la izquierda de Tosco en el 72. Sí. Pero lo que digo es que Alfonsín vio que después de la muerte de Perón iba a haber como un vacío de poder muy grande en el peronismo, y que el radicalismo tenía una oportunidad, y en ese sentido también fue rupturista con Balbín. Porque Balbín, que fue un cuadro político extraordinario, era un resignado a perder con el peronismo. Sí. ¿No? Era un resignado al segundo puesto. Ya estigmatizado casi. Dijo, no, claro. Alfonsín fue el primero que dijo no. Y empezó a recorrer el país en dictadura. Hay una anécdota en un libro de Alfonsín, se lo cuento resumidamente, que el secretario general de la presidencia de Menem, Bauzá, ¿no? Sí, mendocino. Exactamente. En el 79, creo que después de que había salido de prisión, empieza a trabajar con el padre. Tengo la idea de que algo así como viajante era, y que en un pueblo de Mendoza perdido está esperando un colectivo, y llega otro colectivo que se desarmaba, y de ese colectivo baja un señor
con una valija que cuando la deja en el piso se le desarma, ¿no? Entonces se le empiezan a volar los calzoncillos, yo no sé, y él como que se apiada y va a buscar las cosas, y cuando le da, vamos a suponer que un par de medias, le dice, se le fue esto, lo mira y era calzoncillo. Le preguntó, ¿qué está haciendo usted acá? No, yo estoy recorriendo el país porque le dijo Alfonsín, cuando termine la dictadura yo quiero ser candidato a ser presidente. No es un testimonio directo, sino es un testimonio que tomé de un libro de Oscar Muñoz, que fue una de las fuentes que lo utilizamos. Me parece que pinta un poco lo que era Alfonsín y esta capacidad anticipatoria que marcaba Moró. De todas formas, fíjate cómo son las vueltas de la historia, que esos dos señores, el que se le abre la valija y el que lo ayuda, terminan siendo los artífices de la transición de Alfonsín Menem, porque Bauzá era la mano derecha de Menem. Y en cierta manera también terminan siendo los artífices de nuestra actual constitución, que es dejar atrás la constitución militar. Sí, estaba pensando en eso. Estaba pensando exactamente en eso. Sí. No lo había pensado con el sentido histórico, pero es cierto. Cristian, bueno, hacé la invitación vos, que sos el que tiene que ver con el documental. Palmares Open Mall, hora 20 horas. Lamentablemente no podemos acompañar la película. Porque es un estreno simultáneo. Es nacional, es un estreno nacional, sí, es un estreno nacional. Y nosotros, bueno, nada, por una cuestión nada más que económica, no estamos apoyando la película en el interior. Yo vivo en Junín y bueno, me pasa esto, ¿no? Que Buenos Aires me queda 200 kilómetros, Córdoba me queda casi a 1000, Mendoza me queda casi a 1000 y me queda lejos Córdoba y todo lo demás, pero la verdad que a nosotros nos hubiera encantado que no hubiera sido simultáneo y que pudiéramos haber tenido la oportunidad de ir a acompañar la película, debatir con la gente, ver la reacción de la gente, pero bueno, de todas maneras los invitamos a que vayan. Es importante que si alguien puede ir con sus hijos lo haga. Seguramente. Es muy importante que los chicos vean esta película, porque no es una película de conquista, es una película que de alguna manera cuenta la Argentina de los últimos 60 años. Creo que nos viene bien a todos, a los que vivimos esa etapa de la historia. Yo la viví de muy pibe. Bueno, ya ibas a la escuela secundaria. Y sí, claro, yo soy de 66, yo soy de 66, pero era pibe, digamos, fueron mis inicios en la política. Nos sirve a nosotros, le sirve a la generación anterior a la mía, ¿sí? Y nos sirve para generar esto de que a los chicos. Cuando tenés perspectiva, estamos hablando de 30 años, no es tanto, 36, ya sos más indulgente con la mirada. Vos recién, Cristian, tocabas el tema de los aumentos de los cigarrillos o todo, pero en realidad no los aumentaba Alfonsín, eran las corporaciones que jugaban la de ellos. No, claro, como siempre, digamos. Claro, como siempre. Es que justamente la historia... El gran tema con las corporaciones esa, además de ser el poder simbólico, o sea, el poder fáctico, claro. Es el gran problema que tuvimos, ¿no? Sí, y que seguimos teniendo, que con Raúl pasa lo que pasa con Juan Domingo Perón. Pasado el tiempo, cada uno ve el Alfonsín que le gustó. Digo, yo que en esa época militaba en JP, ¿sí? Exacto, el Alfonsín conveniente. Yo que en esa época militaba en JP, yo siempre recuerdo, año 85 viene a Mendoza, después de que acá había habido un terremoto, viene para la campaña del año siguiente, y fuimos con un grupo de jóvenes peronistas con un cartel inmenso. Imagínate, decía, te esperamos para el terremoto y viniste a buscar votos. Imagínate el tamaño del cartel, era realmente grande. Y hoy, cuando lo miro a la distancia, y digo, un tipo que tenía las mismas contradicciones que nosotros, o los mismos oponentes que nosotros, un tipo que termina enfrentado con la sociedad rural, enfrentado con el establishment, no podía ser un enemigo nuestro. Con la iglesia. No podía ser un enemigo nuestro. Claro, yo creo que puede llegar a ser un enemigo partidario, pero no ideológico. No, seguro, porque adhiere al movimiento nacional y popular, donde debiéramos estar todos, o la gran mayoría. Exactamente. Cristian, un abrazo grande. Después te vamos a contar, aunque sea por privado, las repercusiones del estreno de tu película. Por supuesto. Porque la sociedad mendocina no es fácil, hermano, ¿eh? No, esperamos las críticas. El radicalismo mendocino no es precisamente alfonsinista, ¿eh? No, sí. Un poco se nota. Cristian, un abrazo grande, mi hermano. Gracias por los minutos. Un abrazo grande para ustedes. Un abrazo grande. Por lo menos que nos dieron. Un abrazo grande.
Cristian Remoli, director de Raúl, que esta noche se estrena En todas las salas de Cinemark, que en Mendoza la principal está en Palmares Open Mall. Pero creo que la de las cenas también, la que está en el Tadicor. En el Tadicor me parece que también es Cinemark. Bueno, ahí van a así estar. Que si es así, los lacerinos también tenemos la oportunidad de ir a ver el estreno esta noche, que va a estar muy bueno para ir en familia. Vuelvo a decir, esto nos sirve a los de mi generación que la vivimos y nos permite verlo con una perspectiva diferente hoy, y también le sirve a los chicos que lo ven como historia muy antigua, y no es tan antigua. No, 35 años. No hace tanto, y por ahí nos permite analizar algunas cosas de Alfonsín muy profundas, qué sé yo, entender, porque cuando uno dice el juicio a la Junta, dice, bueno, enjuició a la Junta, y lo ve como una cuestión institucional. Había que salir de la justicia militar. No, pero además voy a ser más grave que eso. Él era compañero del Liceo Militar de Arguindegui. Sí. O sea, era el juicio a sus amigos. Ministro del Interior de Videla. A sus compañeros de secundario. Que egresan de los liceos militares con una cuestión muy corporativa en la cabeza. Claro. Entonces, digo, a ver, pongámonos por un segundo en esa cabeza, que voy a decir, mando a juicio al flaco con el que además era un liceo militar donde se internaban de lunes a viernes. O sea que la relación no era la relación del pibe compañero de secundario de hoy que van 4 horas diarias de la escuela. Era la relación de quienes convivían 5 días por semana. En una edad donde las relaciones son muy fuertes. Exacto. Entonces, lo que hizo el Alfonsín es realmente muy valorable. Muy valorable. Cuando uno lo analiza, a partir de estas pequeñas cosas, empieza a entender que hay una grandeza mucho más allá de la que se ve. Sí, además, visionario, como dice Moró por ahí, la derecha es Macri, dijo. Sí, la derecha es Macri.